Un cordial saludo, mi nombre es Leonardo Padilla Orbe, estudiante de licenciatura en Matemáticas y Física. En esta ocasión les traigo la mini clase titulada Aplicación de la función lineal en la ley de Ohm. Trabajé esta mini clase de manera transversal, haciendo énfasis en el tema de matemática, en lo que tiene que ver con la función lineal, y en la parte de física, trabajar en la ley de Ohm, lo que tiene que ver con los fenómenos electromagnéticos. Como objetivo tenemos comprender y aplicar la función lineal en el contexto de la ley de fenómenos electromagnéticos, específicamente en la ley de Ohm, y la relación entre corriente, voltaje y resistencia. Tenemos un primer momento como llamado momento exploratorio. Comenzamos con la parte de la función lineal, en donde vamos a trabajar también el pensamiento inductivo. Como podemos recordar, tiene que ver de ir de lo específico a lo general. Entonces tenemos dos actividades. La primera actividad es billetes y fichas impresas y recortadas. Se hace la entrega a cada estudiante de unos billetes, unas fichas escritas con distintas denominaciones de 5.000, 10.000, 20.000 y 50.000 y 100.000 pesos respectivamente. Luego los estudiantes realizan la correspondencia entre los elementos del conjunto en un diagrama sagital. Como podemos ver en el conjunto A, tenemos la parte escrita de la denominación de los billetes. En el conjunto B tenemos la figura, la imagen de cada billete, y lo que tienen que hacer los estudiantes es realizar la correspondencia entre los elementos del conjunto en el diagrama sagital. Entonces, las funciones se pueden representar también en la vida cotidiana de diferentes maneras. Por ejemplo, en la cocina, la relación entre la cantidad de ingredientes y el número de porciones que se pueden preparar es una función. Si duplicamos los ingredientes, se duplicarán las porciones. En el ámbito financiero, el cálculo de intereses sobre un préstamo también es una función, donde el monto a pagar depende del tiempo y la tasa de interés. Otro ejemplo también que tenemos en la planificación de rutas. La distancia recorrida en un viaje puede verse como una función del tiempo de viaje y la velocidad. Digamos que estas representaciones nos ayudan a comprender y predecir resultados en diferentes situaciones diarias. Entonces podemos decir que el pensamiento inductivo implica hacer observaciones que van desde lo específico y generalizar principios a partir de ellas. Ahora pasamos a la estructuración, en donde digamos aquí vaya en sí el tema más fundamentado, la parte teórica, y vemos también reflejado aquí el pensamiento deductivo, que va de lo general a lo específico. Entonces, una función lineal es aquella cuya expresión algebraica es del tipo y igual a mx, siendo m un número cualquiera distinto de 0. Su gráfica es una línea recta que pasa por el origen 0, 0. El número m se llama pendiente y la función es creciente si m es mayor a 0 y decreciente si m es menor de 0. Ahora pasamos al ejemplo. Vamos a representar gráficamente la función lineal y igual a 2x menos 1. Para ello vamos a construir una tabla de valores, pero no debemos olvidar que su gráfica es una línea recta que pasa por el origen. Por lo que bastará dar un valor a x y obtener su correspondiente de y. Después uniremos ese punto obtenido con el origen de coordenadas mediante una línea recta. Como podemos observar, ahí está la ecuación en la cual x tomó los valores de 2, 1, 0, menos 1 y menos 2. Reemplazando en la ecuación esos valores, tenemos los valores de y, ubicamos los puntos en la recta y una vez ubicados los puntos, trazamos la recta, teniendo aquí una función lineal. Ahora pasamos a la práctica, a la ejecución. Para esta actividad vamos a necesitar los siguientes materiales. Trate aquí de dar ideas de conseguir materiales reciclables. En este caso, 3 panales de huevo vacío, 2 cordones o hilo lana,
fichas rotuladas con números del plano cartesiano, tapas de gaseosa o jugo, rótulos con puntos de intersección, fichas de rótulos con ecuaciones y un alambre o palillo largo, como también un dado. Vamos a tener una tabla de valores de X y Y para ir anotando según las instrucciones. Entonces, se agrupan a los estudiantes en binas, se les informan las reglas del juego, en una bolsa se colocan unas fichas en donde están escritas las ecuaciones. Se pide a un estudiante del salón que saque una ficha de la bolsa, la cual va a ser una ecuación de la gráfica que todos van a realizar. Luego en binas cada estudiante tira el dado y el valor obtenido lo apunta en la tabla de valores, en este caso sería en el eje X. Si el estudiante en la siguiente tirada saca el mismo número, le cede el turno al siguiente jugador. Gana quien primero tenga los 3 puntos de la intersección para graficar. Como podemos ver que aquí es importante, digamos, hacer el uso de la lógica y la didáctica, lo anteriormente mencionado. Entonces, suponiendo que un estudiante saca la ficha y igual a 2x menos 1, se inicia entonces consignando en la tabla los valores de 0, ya que el dado no puede arrojar este número. Luego se tira el dado, suponiendo que nos arroja el número 1. Se reemplaza el valor de 0 y 1 en la ecuación y se van consignando a sí mismo en la tabla de valores. Y así sucesivamente se tira el dado y se van ubicando y hallando los valores tanto para X como para Y, para ser consignados en la tabla. Si en cada tirada el estudiante obtiene un número que ya se ha consignado en la tabla, este deberá cederse el turno a su otro compañero. Gana quien primero encuentre los otros dos valores de la tabla. La idea es completar 3 puntos. Los valores entonces para este ejemplo serán, en X tenemos 0, 1, 2 y los valores de Y menos 1, 1 y 3. Estos valores hallados se ubican en el plano cartesiano previamente elaborado con los materiales reciclables anteriormente mencionados. En el plano se van ubicando los puntos con las tapas rotuladas y los puntos de intersección. Como podemos observar, aquí tenemos el plano cartesiano representado aquí en un panel de huevos, donde los huequitos hacen la representación de unas cuadrículas que nos van a servir para hacer las líneas del plano cartesiano con un cordón negro. Están ubicadas también unos rótulos rectangulares de los puntos de X, los números, tanto para X como para Y. Y tenemos también los rótulos de las tapas de gaseosa con la intersección de los puntos hallados entre X y Y. Una vez ubicados los puntos, se traza una recta que pase por estos puntos, creándose así la gráfica de la función lineal y igual a 2x menos 1. En este caso nuestra recta será la varita de alambre y la ubicamos de esa manera. Entonces aquí ya podemos mirar que usamos otro método diferente, más práctico a los estudiantes que seguramente les va a gustar y pues lógicamente utilizando material reciclable y presentándole en una manera diferente, más lúdica de trabajar esta parte de la función lineal. Ahora, según las instrucciones y el ejemplo dado por el docente, los estudiantes continuarán jugando en Vina. Una vez los estudiantes hayan obtenido los aprendizajes por medio del juego, se hace la ejercitación mediante la realización de algunos ejercicios como los presentados aquí. Bueno, lo anterior sobre la función lineal es para que el estudiante aprenda de una manera más práctica acerca de la función lineal y cómo graficar. Ahora sí, con todo ese conocimiento, ese aprendizaje, lo vamos a aplicar en la ley de Ohm, en donde vamos a hacer primero que todo un momento previo, que sería el pensamiento inductivo, que vamos a ir de lo específico a lo general. Vamos a presentar dos actividades. La primera actividad es bombillas incandescentes y LED. Vamos a hacer una exploración, se va
dejar a los estudiantes que investiguen el voltaje y la resistencia de diferentes tipos em, de bombillas incandescentes versus LED. Y se va a hacer la pregunta, ¿cómo varía la corriente entre las bombillas? ¿Qué tipo de bombilla consume menos energía y por qué? En la actividad 2 es sobre los cargadores de dispositivos electrónicos. En exploración tenemos revisar el voltaje y la corriente especificados en el cargador de un teléfono o una tablet. Y las preguntas van a ser cómo se relaciona el voltaje y la corriente en el cargador. ¿Qué pasará si se usa un cargador de diferente voltaje? Ahora pasamos a la estructuración. Aquí ya hacemos uso del pensamiento deductivo, que vamos a ir de lo general a lo específico. Como estamos viendo la ley de Ohm, entonces el flujo de corriente en ampere que circula por un circuito eléctrico cerrado es directamente proporcional a la tensión o voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia de la carga que tiene concentrada. Entonces, la intensidad de la corriente, el voltaje y la resistencia eléctrica se relacionan mediante la llamada ley de Ohm. Esta se expresa que la resistencia es igual a voltaje sobre intensidad, la cual es constante. Las magnitudes, la unidad de la resistencia es ohmio, de intensidad es amperio, la tensión o voltaje se da en voltios. La intensidad de corriente eléctrica, esta magnitud se define como la carga total que circula a través de la sección transversal de un conductor por unidad de tiempo. Se simboliza con la letra I. La intensidad de corriente entonces es igual a Q sobre T, donde Q es la carga eléctrica y T el tiempo. Una vez teniendo claridad sobre lo anteriormente visto, sobre la función lineal y la ley de Ohm, entonces vamos a hacer la relación lineal entre corriente y voltaje. En un circuito resistivo la corriente y el voltaje son linealmente proporcionales cuando la resistencia es constante. Entonces tenemos cuando es constante no hay cambio. Linealmente significa que cuando una variable aumenta o disminuye, la otra aumenta o disminuye en la misma proporción. Por ejemplo, si el voltaje aumenta al doble, la corriente aumenta al doble, siempre y cuando la resistencia se mantenga constante. Si el voltaje disminuye una tercera parte, la corriente disminuirá una tercera parte, manteniendo constante la resistencia. Ahora vamos con un ejemplo. Vamos a utilizar la ley de Ohm para demostrar la relación lineal entre el voltaje y la corriente mientras la resistencia es constante. Si el voltaje aumenta de 5 voltios a 40 voltios en incrementos de 5 voltios utilizando una resistencia de 10. Luego se grafican los resultados. La solución, vamos a realizar los cálculos donde se sustituyen los valores de los voltajes de la ecuación. Entonces tenemos en la tabla registrados los voltajes que van de 5 en 5 hasta 40 y los respectivos valores de la corriente, que los cuales fueron reemplazados en la ecuación para obtener así los valores de la tabla. Una vez consignados en la tabla los valores, los representamos en el plano cartesiano, donde el eje de las X va a ser el voltaje, el eje Y va a ser la corriente. Colocamos todos los puntos y vemos que nos forma una recta, la cual nos dice que el voltaje es directamente proporcional a la corriente. De esta manera, digamos, demostramos, ¿no?, que hay una relación lineal entre el voltaje y la corriente según la ley de Ohm. Ahora vamos a ver las aplicaciones que tiene la ley, esto de la ley de Ohm entre el voltaje y corriente en nuestra vida cotidiana del diario vivir. Tenemos, por ejemplo, en los circuitos de luces, cuando encendemos una lámpara, el voltaje de la red eléctrica se aplica a la bombilla. Si la resistencia de la bombilla es constante, al aumentar el voltaje, la corriente también aumenta de manera proporcional. También podemos ver este efecto en cargadores de teléfonos.
Al cargar un teléfono móvil, el cargador proporciona un voltaje constante. La corriente que fluye depende de la resistencia interna del teléfono. Si el voltaje se incrementa, la corriente también aumenta. También lo podemos ver evidenciado en los calentadores eléctricos. Un calentador de agua utiliza un elemento resistivo. A mayor voltaje aplicado, mayor es la corriente que fluye a través del elemento, lo que a su vez produce más calor. Y en los electrodomésticos, de manera general, en aparatos como las tostadoras, plancha, el voltaje de la red eléctrica se aplica a una resistencia. Si el aparato está diseñado para operar a un voltaje específico, la corriente será constante. Y si se cambia el voltaje, la corriente también cambiará de acuerdo con la resistencia. Bueno, ahora pasamos a la transferencia, que es la retroalimentación y autoevaluación. Entonces se orienta a los estudiantes en cada uno de los momentos de la clase. Los estudiantes entregarán todo el trabajo que realizaron en el aula y responderán también a las siguientes preguntas, como qué aprendí, qué fue lo que más me gustó de la clase, qué le quitaría o adicionaría a la actividad realizada en clase, qué tema tanto de matemáticas como de física me gustaría aprender. Luego los estudiantes socializan las respuestas a los interrogantes dados del tema. De igual forma se refuerzan aquellos conceptos que aún no quedaron muy claros. Los estudiantes también proceden a realizar su autoevaluación respectiva según pues, el trabajo que hayan desempeñado. Por último tenemos las conclusiones. El pensamiento inductivo y deductivo son fundamentales para el desarrollo del razonamiento crítico y la resolución de problemas, mientras que el pensamiento inductivo permite formular generalizaciones a partir de observaciones específicas, lo que es esencial en la investigación científica y en la vida diaria, ya que nos ayuda a identificar patrones y tendencias. Por otro lado, el pensamiento deductivo se basa en aplicar principios generales a situaciones concretas, lo que es crucial para la toma de decisiones lógica y fundamentada. Y la relación lineal entre corriente y voltaje se expresa a través de la ley de Ohm. Eso significa que en un circuito eléctrico con resistencia constante, un aumento en voltaje provoca un aumento proporcional en la corriente. Esta relación lineal es fundamental en el diseño y análisis de circuitos eléctricos, ya que permite predecir cómo variaciones o cómo varía en el voltaje afecta el flujo de corriente. Tenemos la bibliografía y muchas gracias por el momento.